la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas. Aunque, para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje, ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual, y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente. Lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores, que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina. Pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan. En teoría podríamos usar el mismo diámetro, pero recuerden que menos material significa menos peso, tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen. Lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje, así que no tiene sentido hacer los cables más grandes de lo necesario. Esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina, ya que generalmente están cubiertas, podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas, pues como vimos en el capítulo de las resistencias, un mayor área transversal y un menor largo significa una menor resistencia. Ahora, volviendo un poco al tema de la conservación de la energía, en un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina y pérdidas por calor, entre otras. Y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el efecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales conocida como permeabilidad magnética, y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético. Para que se hagan una idea, solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada, pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética, en la cual, superado un cierto límite de magnetización de los materiales, se hace cada vez más difícil seguir aumentando. Hasta aquí suena bastante bien, ya que aumentamos el flujo magnético. Sin embargo, al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas. El primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Un núcleo de acero, además de tener una alta permeabilidad magnética, es un material conductor, y aun cuando éste se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados, el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo, al igual que lo hace en la bobina secundaria. Claro, estas corrientes no van a ir a ningún lado, porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado, pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior. Y, como ya hemos mencionado anteriormente, una corriente genera un campo magnético, el cual por cierto, según la ley de Lenz, se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar. En pocas palabras, estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador, pero aún podemos hacer algo para controlarlas, y de hecho la solución es bastante simple. Si no queremos que haya corrientes en el núcleo, la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia. Literalmente, buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad.
Una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio, alrededor de un 4%, las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí. Es decir, no solo el material posee un mayor coeficiente de resistividad, sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal, la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente. En definitiva, redujimos lo más que pudimos las corrientes parásitas, aunque cabe destacar que en este proceso, al oponer una resistencia al movimiento de las corrientes, se generará un aumento en la temperatura del material. Y de hecho, mientras más altas sean las frecuencias de oscilación del campo magnético, mayores serán las pérdidas. El segundo problema con el cual nos encontraremos es que la cantidad del flujo magnético presente en el núcleo depende no solo de la cantidad de corriente aplicada a los inductores en un momento dado, sino también del flujo magnético que existía previamente en el núcleo. Esta propiedad es conocida como histéresis y podríamos entenderla como una inercia del núcleo al cambiar la dirección de su flujo magnético, o un gasto de energía que debemos realizar para que éste se reoriente. Por suerte, los núcleos de acero y silicio también poseen pérdidas por histéresis mucho menores que un núcleo de acero común, por lo cual son ideales para una gran cantidad de aplicaciones, además de ser relativamente baratos de producir. Sin embargo, poseen una alta densidad, lo que provoca un aumento en el peso de los transformadores. Y además, cuando se trabaja con frecuencias que superan los cientos de miles de hertz, las pérdidas por corrientes parásitas y la temperatura generada como consecuencia de su disipación superan los límites aceptables. Para aplicaciones que requieran de una fuente de corriente alterna de alta frecuencia, existen otros materiales como por ejemplo la ferrita, que es un material cerámico ferroso no conductor. Es decir, no se ve afectado por las corrientes parásitas sin importar lo altas que sean las frecuencias, además de ser menos denso que el acero. Sin embargo, suelen poseer una menor permeabilidad magnética. Toda esta información es solo referencial, pues existen varias aleaciones con diferentes cantidades de cada elemento, y por lo tanto diferentes permeabilidades magnéticas, coeficientes de resistividad, densidad, efectos de histéresis y por supuesto también diferentes costos. Es decir, no hay un núcleo que sirva para todos los contextos. De hecho, pueden existir casos en los que ni siquiera queramos utilizar un núcleo, como en las bobinas de Tesla. Después de haber hablado de todas estas problemáticas y diferentes pérdidas que ocurren en un transformador, seguramente deben estar pensando que no deben ser muy eficientes para transferir energía desde la bobina primaria a la bobina secundaria. Sin embargo, estos logran llegar a eficiencias superiores al 95%, un valor extremadamente alto si lo comparamos con la transferencia de energía en sistemas mecánicos, donde el roce entre las piezas genera pérdidas mucho mayores. Pero, tal como les comenté al principio del video, los transformadores no solo cumplen un rol en la transformación de energía para poder utilizarla en diferentes dispositivos, también son extremadamente importantes para transmitir energía a largas distancias, lo cual por cierto tiene una estrecha relación con una batalla épica entre Thomas Edison y Nikola Tesla, y cómo terminamos utilizando corriente alterna en todo el mundo. Pero claramente eso será un tema para un próximo capítulo. Si consideran que el trabajo que hago vale la pena, Bueno, en el video explicaba justamente el funcionamiento de los transformadores, ¿verdad? Entonces, en todas partes, como decía al principio, en la primera hora, en la vida cotidiana tenemos transformadores, ¿no? Los transformadores aparecieron a los finales del año 1800, inicio de los años 1900, justamente para poder transportar eh, niveles de tensiones altos, ¿sí?, a niveles de tensiones más bajos, ¿no? Para generar menores pérdidas. Ahí también indicaba que los transformadores tienen o se producen dos pérdidas principales. Una pérdida es la que se conoce como pérdida por Foucault, ¿sí?, que es la pérdida producida en los devanados, en los bobinados del transformador, y el otro son las pérdidas conocidas como pérdidas de histéresis, que son las producidas por el tipo de material eh, que está compuesto el núcleo. Entonces, lo que se trata es que estas pérdidas sean lo menor posible, ¿no? Para que la potencia se mantenga. Ahí hablaba de lo que es un transformador ideal,
que decía que el transformador ideal es aquel que la potencia de entrada, aquí esta parte, la potencia de entrada es igual a la salida, pero ya en la práctica no se da porque siempre la potencia de entrada va a ser mayor a la salida justamente por las pérdidas producidas. Decía que las pérdidas son menores en el caso de máquinas que tienen partes móviles como los motores y generadores, pero existen, ¿no? Entonces, muchas veces es necesario determinar esta pérdida para tener o saber cuál es la potencia obtenida en la salida. Y al inicio indicaba, bueno, que no existe transformadores alimentados con DC. ¿Sí? Yo difiero un poco y en una investigación que ustedes van a hacer, mañana les voy a indicar, justamente van a tratar ese tema de los transformadores tipo DC. Entonces, también hablaba de la fórmula básica, tomando en cuenta valores de voltaje y de número de espiras. Siempre al aumentar las espiras, aumenta también el voltaje transformador, también disminuye el voltaje en ese lado del transformador, ¿no? Aquí se puede observar que los devanados van unidos entre sí, uno dentro del otro, pero están separados eléctricamente por un aislamiento que evita el contacto eléctrico entre ambos, ¿no? Lo que decía aquí, ¿no? La fórmula de transformación, tomando en cuenta los devanados y los voltajes. Bueno, la curva de magnetización, que también veremos lo que es la permeabilidad magnética. Y también hablar del efecto Joule, que es el calentamiento, sobrecalentamiento de las bobinas cuando sobrepasa un determinado valor de intensidad. Entonces, esta es la forma básica como funcionan los transformadores, sea cual sea el tipo. Por ejemplo, existe un tipo de transformador de intensidad que tiene los tableros de control, los centros de control de motores, que están ubicados en la parte de atrás, ¿no? Entonces, para que más o menos sepan, es la parte de atrás, la fuente de alimentación, las líneas, van conectadas en la parte superior con niveles altos de voltaje y de intensidades, ¿no? Entonces, se sabe colocar aquí en la parte de abajo un transformador de intensidad de forma circular para que la persona pueda medir los valores que no son elevados en la salida y luego eso llevarlo, transformarlo a través de la ley de transformador. Si quieren pueden consultar lo que es un transformador de intensidad en tablero o centro de control de motores, ¿no? Entonces, eso era lo que se tenía preparado para hoy, el funcionamiento. Existen muchos videos, muchas explicaciones, pero creo que este video explicativo es el más fácil de entender y más adelante poco a poco vamos a ver más detallado principalmente lo que es la ley de transformación y cómo se aplica, de qué nos sirve la ley de los transformadores, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a quedar hasta ahí. Mañana vemos lo que es ya detallado lo que es la ley de transformadores y cómo aplicarla mediante el cálculo. Entonces, pueden colocar presente su nombre y se pueden desconectar y nos vemos el día de mañana.
Si ya colocaron presente, se pueden desconectar. Bueno, profe, hasta mañana entonces. Hasta mañana.